proceso de coerción. Entonces, estos separatismos pueden influenciar también. Recuerdo con mucha nostalgia que hace 2 años o 3 años, si mal no recuerdo, el departamento de Puno en el Perú estuvo enfrentándose al Estado porque se estaba exigiendo hacer una zona libre de comercio en el puente internacional de la frontera puneña o peruana boliviana, ¿no? Y allí entonces algunas personas revueltas por la indignación decían que ya no son peruanos, que ellos son de la nación aymara y que se iban a unir a los aymara de Bolivia, ¿no? Bueno, este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo de fenómenos sociales nos llaman mucho la atención, porque nosotros pensamos que ya tenemos un país unificado, pero en realidad aparentemente aún no lo tenemos. A esto me refiero cuando hablo de los ataques al sentido de nación, que a su vez es un ataque al orden jurídico. Sigamos con la siguiente diapositiva. Tenemos también el ataque a la unidad de destino. La crisis de identidad que este ataque provoca se puede ver en 4 vías en el pueblo, en las personas. La primera es el afán de querer ser otro, es decir, por un fenómeno de despojo de identidad nacional, de mimetismo de fondo, de plagio, de travetismo de la personalidad colectiva. Por ejemplo, cuando Cuba se separó de España, quiso ser la Suiza de América, ¿no? Entonces, este problema de querer ser otro se siente presente en muchos procesos de independización y en muchos procesos de evolución o involución de la nación. Luego, tenemos por renunciar a ser. Vamos a ver qué dice. Es decir, por un estado de duda primero, que es un planteamiento del problema de la propia razón de ser nación, de desencanto después y de abulia más tarde. Es decir, que una nación logra su independencia y luego se ve que siente sola y hasta quiere arrepentirse de haber logrado su independencia. Se arrepiente de tener esa identidad y quiere renunciar a hacerlo. Por ejemplo, tenemos en nuestro país el ejemplo de las Guyanas, no en nuestro país, en Latinoamérica, el ejemplo de las Guyanas, que no se animan, muchas de ellas, a ser totalmente independientes, pudiendo ya hacerlo, y quieren depender incluso de elementos económicos, de fenómenos económicos, quieren de todas maneras depender de patrias de ultramar, es decir, la renuncia a ser. Y en tercer lugar, vamos a la diapositiva, tenemos el siguiente ataque a la unidad de destino. Dice allí, por diluir el ser en una ingenua y utópica sociedad universal, societas universales. En una sociedad universal sin naciones, como señalaba Pío XII, se hiciera realidad el dogma del internacionalismo, que consiste en no tener patria. Ojo, esto no significa ser apátrida. En realidad el apátrida es alguien que no tiene patria. La nación y el perfil de la nación desaparece cuando nos consideramos ciudadanos del mundo. Hoy yo conozco muchos amigos que por haber vivido en muchos países o haber emigrado a Europa y otros países del norte de América, ellos dicen, no, ya no somos peruanos, somos ciudadanos del mundo, porque vivimos en tal país, hemos nacido en tal país, trabajamos en otro país y estamos viajando por todos los países, ¿no? Sin embargo, cuando yo les ofrezco un cevichito o una comida peruana, ahí sí se vuelven 100% peruanos. Este sentimiento, esta idea del ataque al destino de la nación, expresada en ser el ciudadano del mundo, es una renuncia tácita al sentido de nación, al sentido de identidad con mi nación, que en este caso es el Perú. Pero no es ser una apátrida. La patria sería el mundo. Y por último, vamos a la diapositiva, tenemos que por desesperar de la plenitud del ser, es decir, por la herejía del perfeccionismo, que consiste en escandalizarnos y desesperarnos al comprobar que el sacrificio y el heroísmo que en tantas ocasiones se realizaron por los nacionales no se alcanza, a pesar de todo eso, la perfección absoluta. Imaginen poder llegar a un momento de la historia del Perú en que digamos, somos la nación más poderosa del mundo, ¿ah? Y todos los héroes y todo lo que hemos tenido, los grandes sacrificios han logrado eso. Pero si ya hemos llegado a hacerlo, entonces, ¿qué otro sacrificio podemos realizar? Hemos llegado a la suma expresión. La historia dice que cuando esto ocurre, comienza la involución. Egipto, Roma, Grecia, los macedonios, ¿no? Con Alejandro el Magno, el imperio carolingio, los grandes imperios del pasado, Roma, por supuesto, los grandes imperios chinos, el propio imperio incaico, cuando llegaron, ¿no? según la historia, a su máxima expresión política, comenzaron a
a decaer, a involucionar. Entonces, este desesperarse por la plenitud de ser, este paradigma de ya no poder ser más de lo que somos, inmediatamente nos hace perder el sentido de nación y comenzamos a fragmentarnos, a desmembrarnos. Dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si la nación es todo esto, nosotros tenemos que tener cuidado de proteger y tutelar a la nación, porque en la diapositiva podemos ver que la nación se organiza y tiene estado, pero lo más importante de ella es el elemento espiritual, para mí, y espero que para ti también, porque no importa que no tengamos infraestructura, no importa que no tengamos incluso un estado o un gobierno, podemos mantener el sentimiento espiritual de nación y ver el perfil de la nación por encima de todos estos elementos. No olvidemos también que una nación se organiza mediante el orden jurídico, se socializa aceptando voluntariamente el Estado de Derecho y el orden jurídico en el cual nosotros nos establecemos. Cuando entendamos entonces el destino de nuestra nación, nos identificaremos plenamente con ella y extenderemos un brazo y una mano de consenso de valores a nuestros connacionales, a aquellos que son nuestros compatriotas. Gracias por acompañarme en este tema. Estaremos pronto en el cuarto y último tema de esta unidad.